es un poco complejo el seminario de hoy, ¿no? Porque no sé cómo articular una reflexión previa para entender una cosa tan compleja como este acontecimiento del complot que se está preparando la posibilidad de quemar a los Pandava y liquidarlos y acabar con el problema, ¿no? Pero yo quería hacer una reflexión previa filosófica, partiendo como siempre de los fragmentos de Heráclito y articulándolo con varios pensadores. Sorprendentemente, en uno de los fragmentos, en el fragmento 87, con números romanos de Heráclito, que es el 67 DK, estos personajes, José Luis Gallardo y Carlos Eugenio López, citan a los personajes por los que yo siento un afecto, un cariño, una atención que me conmovieron. Os he hablado de ellos en varias ocasiones. Los tres personajes son Anaximandro, que hablamos de él en un tiempo, de una frase que es endemoniada, terrible, que la vamos a examinar porque es la frase en la cual se dice que se fundamenta Heráclito, Anaximandro, Aren y Coli. No sé si recordaréis que yo una vez, hablando de los contrarios, yo cité a Coli, y Coli me pareció, o sea, me enamoró porque Coli en un momento determinado dice, Heráclito ha hecho una formulación y Freud ha hecho otra formulación. Freud contra Heráclito, ¿quién ganará? O sea, una especie de reto intelectual entre Freud y Heráclito. A mí me pareció muy interesante. Después, Colin ha sido ilustre por muchas cosas y de alguna manera estos autores citan a estos tres autores en el comentario a este fragmento, y de alguna forma se ve la articulación y esta preocupación que tú tienes de el porqué de lo de Bion, y cada vez yo siento que Bion estuvo muy profundamente influenciado por el Mahabharata y sobre todo por el pensamiento hindú. Es ineludible esa situación. Vamos a comentar, por tanto, este párrafo en general, y después voy a referirme más concretamente por una vez a Anaximandro y aclarar de una vez por todas ese párrafo endemoniado que a mí me tenía cogido, ¿no? Y para comentar después los acontecimientos de la quema o la preparación de la casa de cera y todos los acontecimientos que la envuelven, ¿no? En García Vaca sugiere que el proceso dialéctico real por el cual el absoluto deshace y supera la consistencia de las cosas, convirtiéndoles en lugares de aparición de fuego y transformación, a este lugar de aparición de logos, es la guerra o la contrariedad. Jagger, en el 1947, dice que en todas esas parejas hay algo
singular que les sirve de base. Esa cosa única que se afirma permanentemente en medio del cambio es lo que Heráclito llama Dios. Así, la unidad de todas las cosas es el alfa y la omega de Heráclito. ¿Dónde está la novedad de esta doctrina y cuál es la relación con el pensamiento de los pensadores anteriores a Heráclito? Uno es Genófanes, que es discípulo de Anaximandro. Genófanes es el teólogo por excelencia, y para él es un presocrático, hay lo que él ha proclamado el Dios único. Parménides enseñó la unidad en un intento de mostrar que la multiplicidad del mundo es simple apariencia. Pero la concepción heraclitiana del mundo se remonta a la interpretación de Anaximandro. Esa es la idea, ¿no? Y la idea de Anaximandro es el proceso de generación y corrupción como litigio. Esta es la idea de Anaximandro. El proceso de generación y corrupción como litigio. Ya lo explicaré con detalle lo que esto significa. La verdadera raíz de la idea heraclitiana de Dios es la justicia. Y este es un tema tremendamente interesante. La justicia es el tema de los temas de la humanidad, ¿no? Es el tema de la quema de la casa. Es un tema político por excelencia. Por tanto, la idea en la que se basa Heráclito es en la idea del Dios de la justicia de Anaximandro, mucho más que en el Dios de Genófanes, que es el Dios unidad. Kirk y Caban dicen que en el 37 cada opuesto puede expresarse en términos de Dios. El hecho de que la paz sea divina no significa que la guerra no lo sea. Dios no puede distinguirse esencialmente del logos, y el logos es constitutivo que hace opuestas las cosas y garantiza el equilibrio entre ellos. Frankel no vacila en recurrir, y aquí ahora sí, a la sabiduría india, ¿no? Y aquí hay la conexión con el Mahabharata indiscutible. De la subyacente unidad Dios, logos, fuego, se despliegan todas las oposiciones, y por eso la misma unidad es todos los opuestos. Y ahora viene el comentario de Aren. Aren, en 1971, dice: más allá de la oposición alma-mundo, debe existir una unidad que haga posible la correspondencia, una ley desconocida presente en el mundo sensible y en el ámbito del alma. Es la misma unidad la que enlaza los contrarios, día y noche, luz y oscuridad, frío y calor, cada uno de ellos inconcebible por separado, impensable, a menos que se relacione misteriosamente con la antítesis. Tal unidad oculta, continúa diciendo Aren, pasa a ser entonces, según Rierer, el objeto de la filosofía. El koinos logos, el koinos es el logos que es común a todos, ¿no? El koinos, ¿no? Koinos logos de Heráclito. La percepción de esta unidad distingue la verdad del filósofo de la opinión de la gente, la noxa común. Y como apoyo cita las palabras de este fragmento que dice: Dios es día y noche, es invierno y verano, etcétera, etcétera, que es lo que dice y que es fuego, ¿no? Pero existe una unidad esencial, mente diferente del uno e inevitable de Parménides, que sostiene a los contrarios. Es en esta unidad de contrarios donde reside lo divino. El Odebion, o el dios de Heráclito.
Colli, siguiendo la línea de Arendt, dice: al final se presenta la hipótesis de que toda la sabiduría de Heráclito sea un tejido de enigmas que aluden a una articulación divina insondable. El enigma constituye la expresión de lo oculto, del Dios. Todo par de contrarios constituye un enigma, cuya solución es la unidad. Esto es lo que dice Colli, ¿no? Efectivamente, Heráclito dice: el Dios es el día y la noche, etc. Continúa diciendo Colli, ese fondo religioso, es lo que la razón tiende a expresar gracias a la mediación del enigma. Robinet habla de los orientales en el 96 de la Lao-Tzu, que sientan los fundamentos de la lógica de la ambivalencia que domina el pensamiento taoísta, donde un término remite a su contrario, donde la tesis y la síntesis deben verse en sus aspectos de oposición dinámico, al mismo tiempo que de complementariedad inscrita en una totalidad. Y Duperion en un Upanishad dice que la noción de Bandhava es pareja de opuestos que llevan al mundo del Brahma, desde el cual puede mirarse sobre el nuestro y contemplar el día y la noche, el astro bueno y el astro malo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, entonces esta es esta idea. Pero terminando con esto, yo quisiera hacer una referencia más explícita a Anaximandro, porque es el padre de toda esta situación. He querido dar esa visión conjunta del pensamiento de Heráclito en ese fragmento con los pensadores, y incluyendo esa cita de Anaximandro que es un poco especial, ¿no? La idea es que toma Heráclito de Anaximandro es el proceso de generación y corrupción como litigio. Y ahora cito el texto completo, ¿no? Anaximandro de Mileto nace en el año 660 a.C. Y es discípulo de Tales y compañero de él. No se sabe quién es el maestro, si Tales es maestro de Anaximandro o al revés. Aquí parecería que Tales es discípulo de Anaximandro, ¿no? Porque Anaximandro, el principio de todas las cosas, o arqué, comienzo del universo, o el primer elemento de todas las cosas, la razón primordial, lo originario, es el apeirón, principio u origen. Este apeirón es lo indefinido, lo limitado o infinito. Ahora bien, a partir de donde hay generación para las cosas, allí también se produce la destrucción, según la necesidad. En efecto, se pagan mutuamente culpa y retribución por su injusticia, de acuerdo con la disposición del tiempo, hablando así de estas cosas en términos más bien poéticos. Esto es interesante que diga aquí en términos poéticos, porque resulta que esta idea de Anaximandro es el más
antiguo texto de filosofía que se conoce, y es la siguiente frase de Anaximandro, que es la que acabo de decir, que aquí la dice de otra manera. Martínez Marzoa dice: de donde las cosas tienen origen, es lo mismo, ¿no? Hacia allí tiene lugar también su perecer, según la necesidad, pues dan justicia y dan pago unas a otras de la injusticia según el orden del tiempo. O sea, daros cuenta que ahí aparecen 2 o 3 palabras que a mí me conmovieron, pero sobre todo la cosa que más conmueve es la cosa de la justicia. Voy a continuar para que entremos en el pensamiento de este hombre. El pensamiento es: el principio de todas las cosas, el arqué, es apeirón, sin límites, sin definición, lo cual quiere decir indefinido, lo indeterminado. Este apeirón es inmortal, indestructible, ingénito, imperecedero, pero que de él se engendran todas las cosas. Todo sale y todo vuelve al apeirón, según un ciclo necesario. De él se separan las sustancias opuestas entre sí en el mundo, y cuando prevalece la una sobre la otra, se produce una reacción que establece el equilibrio o según las necesidades. Cuando una prevalece sobre otra, se crea una injusticia. Este es el tema. Esto lo hemos visto, lo hemos trabajado en unos seminarios de observación de bebés, ¿no? A través de un material de observación de bebés que, si tenemos tiempo, lo podemos ver también en un momento determinado. Pues se pagan mutua pena y retribución. Hay toda la idea de reparación de Klein aquí incluido, ¿no? Por sus injusticias, según la disposición del tiempo. La cuestión del arqué, la respuesta que dada por Anaximandro al arqué, es ahora el apeirón. El A es A privativo y peirón es límite, o límite o perímetro o lo que sea. Apeirón es sin límite, ¿no? Por tanto, es decir, lo indeterminado, lo ilimitado, que es precisamente el concepto de lo que vamos buscando. Lo que es principio de determinación de toda la realidad ha de ser indeterminado. Y precisamente apeirón designa de manera abstracta esta cualidad. Lo apeirón es eterno, siempre activo y semoviente. Esta sustancia que Anaximandro concibe como algo material es lo divino que da origen a todo. Este es el tema incluido. De Anaximandro se conserva este texto, que es el primero de la filosofía del primer, y el primer texto en prosa, y el primer texto de filosofía, por tanto, porque todo se hacía en verso, ¿no? Y es el primer texto en prosa, y son 32 palabras. 32 palabras que han influido en toda la filosofía desde el año 650 a.C., o sea, que ha influido en todos los filósofos. 32 palabras. El principio arqué de todas las cosas es eso indeterminado, apeirón. Ahora bien, allí mismo donde hay generación para las cosas, allí se produce también la destrucción. Según la necesidad, en efecto, pagan las culpas unas a otras, y la reparación de la injusticia según el orden del tiempo, según Anaximandro. ¿A qué se refiere la injusticia? Esto es interesante porque aquí da una razón filosófica, pero resulta que Anaximandro se ocupó de política y se ocupó de las leyes, y es por eso que él vio que se cometían injusticias. Incluye la palabra justicia, es el dique o la justicia. Es por eso que al principio él dice que estas cosas que se hacen y se deshacen es un litigio. O sea, hay un litigio inicial.
¿Y por qué? Porque mi interés se opone al del otro, ¿no? En fin. Pero es muy interesante los comentarios que hace Martínez Merzoa a esta situación, a este texto. Él dice, cada cosa es solo negando su otro, o sea, predominando. Pero como en definitiva solo es en cuanto lo otro es, ha de reconocer a lo otro, otorgarle aprecio, estimación, reconocerle lo que le pertenece, renunciando al predominio, esto es, a la presencia. Es decir, de alguna forma, daros cuenta cómo este párrafo incluye reparación de claim, responsabilidad de Levinas, reconocimiento del otro de Levinas, es el mirar, el ver, o sea, incluye todos esos elementos. Por eso yo digo en un momento lo que es el equilibrio, la armonización de los contrarios, es la salud, es el logos. O sea, dicho, ha incluido como tres palabras, las ha articulado ahí de una forma endemoniada, que casi no se entiende, pero que significa eso. O sea, por tanto, la idea de la justicia parece que la incluyó por sus prácticas políticas, porque él participó en la política de alguna forma. Aquí lo que dice es que, ¿a qué se refiere la injusticia? Puede tener dos sentidos. El primero, que toda existencia individual y todo devenir es una especie de usurpación contra el arqué. O sea, que... el narcisismo. El narcisismo. Sí, claro, exactamente. En cuanto que nacer, individuarse, es separarse de la unidad primitiva. Algo parecido se encuentra en las doctrinas hindúes que ven el mal en la individualidad. Segundo, que los seres que se separan del arqué están condenados a oponerse entre sí, a cometer injusticia unos con otros. Este es el tema. Entonces, aquí por un ejemplo que no es de los seres humanos, pero son las injusticias de los seres humanos unos con otros. El calor comete injusticia en verano, el frío la comete en invierno. El devenir está animado para la unilateralidad de cada parte expresada ante los otros como una oposición, etc. El pensamiento de Anaximandro es el principio de todas las cosas, es el apeirón, es decir, lo indefinido, como he dicho otra vez, lo indeterminado. Este apego es inmortal e indestructible, no comprometido e imperecedero, pero de él todas las cosas son engendradas, todas salen de él y a él todas vuelven al apeirón, según el ciclo necesario. De ella las sustancias opuestas están separadas unas de otras en el mundo, y cuando uno prevalece sobre otro, otra vez la cosa prevalece, hay una reacción y restauración de equilibrio según la necesidad. Esto ocurre ya que se paga la pena retribución de cada uno por su injusticia, según la disposición del tiempo. Para Anaximandro, el arqueo, principio de todo, es el apeirón, el A es sin peras, que es límite. El arqué tiene que ser una materia desconocida para nosotros, a la que él le da el nombre de apeirón. Allí donde hay generación para las cosas, se produce la destrucción, según la necesidad. En efecto, pagan las culpas unas a otras y la reparación de la injusticia según el orden del tiempo. El apeirón se caracteriza por un movimiento eterno, que no tiene fin,
Esto significa que no se parece a nada, no envejece y encuentra todo a su alrededor. La filosofía de Anaximandro nos hace reflexionar sobre la capacidad del hombre para intuir la verdad. Anaximandro ha solucionado la solución que ofrece Anaximandro al problema de la fisis es la de considerarlo como metafísico, la fisis como metafísica, ¿no? Para Anaximandro, el principio de donde proceden todas las cosas, y aquí hay la aclaración fundamental con respecto a su maestro. Su maestro, que es Tales, dice: todas las cosas vienen del agua. Y Anaximandro dice: no, se acabó, no vienen del agua. Es una cosa mucho más compleja, mucho más prolífica, mucho más profunda, mucho más completa, mucho más real, mucho más verdadera, mucho más justa. Porque incluye todas las posibilidades este comienzo de la filosofía. Y es por eso que a mí me había impresionado este concepto, y quería explicarlo y decirlo porque me parece fundamental para entender muchísimas cosas. A mí si pensáis solo con que un ser comete injusticia con otro, o que comete injusticia consigo mismo, o que... Es decir, el otro día veíamos este asunto en una observación de bebés, en una última observación de un bebé, en el que realmente se había cometido injusticia para todos, ¿no? Es decir, es una última observación en la que se ha organizado una observación para que esté el padre y el bebé, porque es la última observación. Y llega la observadora y resulta que no está ni el padre ni la niña. Y dice la madre: ¿pero qué ha pasado? Se me ha pasado el asunto, ¿cómo es esto? Y entonces se han ido, hacía muy buen día, se han ido con las bicicletas, el bebé, su hermanita, una amiga y el padre. Y entonces la dificultad es impresionante, porque ¿qué hace entonces el observador ¿qué hace el observador y la observadora? Es una injusticia para la observación eso, porque no hay objeto de observación. Y efectivamente, se queda la madre y dice: bueno, ¿y qué vas a hacer estas vacaciones?, dice la madre. Pues es de Semana Santa. No, yo me quedo por aquí. La madre se da cuenta, entonces dice: bueno, y acaba con esta cosa, dice: me voy, tengo que hacer unos cuentos. Y se va para llevarlos a un sitio de trabajo suyo, y va a hacer sus cuentos. El observador normalmente se queda en su sitio parado, esperando a que vengan las cosas. Normalmente, en otra ocasión se quedó allá y oía los ruidos de la casa y describía los ruidos de la casa. En este momento no, en este momento se levanta y comete injusticia con la observación y se va afuera, a mirar desde la ventana lo que hay fuera. Y dice: qué día tan bonito, está fantástico, no hay ni una nube. ¿Cómo que no hay ninguna nube? Todas las nubes estaban en la observación porque no se estaba haciendo aquella cosa. Y de repente vuelve la madre y entonces el observador hace justicia a la situación. Dice: bueno, la verdad es que es un día tan bonito. Se explica que el niño se haya ido con la bicicleta. Se hace justicia a la situación. O sea, ¿me explico? Bueno, solo quería dar yo luego quería dar otro detalle más, que está escrito en la observación, porque nosotros nos referimos a textos y utilizamos textos. Dice: el sol brilla y veía las cosas. Dice: hace un día muy bonito, muy hermoso, es azul y no hay nublos, ¿no? Entonces todo el mundo se reía, ¿no? Pero lo que es interesante es que la madre viene al comedor
y viene con un grupo de libros y de papeles. Y yo dije que esos eran los papeles de Anaximandro, para hacer justicia a la situación. Me explico, quiero decir, pero ¿por qué razón el observador describe aquí los libros? No tiene razón de que hable de los libros aquí, pero bueno, entonces yo lo interpreté así, y entonces el observador dice... comento que es verdad que hace un buen día para ir en bicicleta. Y entonces la madre dice, ah, sí, y la madre asiente, y entonces dice, entonces explica de qué manera el niño fue en bicicleta el otro día, en fin, entonces conecta otra vez con la situación y se hace justicia a la situación. No, digo esto porque a mí me fue útil utilizar este concepto de Anaximandro para una cosa tan banal como una cosa de bebés, y que está ahí escrito todo eso, ¿no? Ese es el tema. ¿Y de qué manera eso va a estar inscrito en el comportamiento de los personajes que vamos a ver hoy en el Majábharata? Solo para terminar, una última idea. Hemos dicho como... sí, solo una última cosa para hablar de Anaximandro y conectarla con conectarla con los de los números, ¿cómo se llaman? Los matemáticos. Sí. Los números matemáticos. Sí, los ¿Cábala? El número, la aritmética, que es como es la filosofía de la aritmética, los algebraicos. Algebraicos. No los algebraicos, los que los. No sé de qué te refieres. ¿Cómo se llamaba los que estudiaron los números? ¿Cabalistas? No. Pitagóricos. Pitagóricos. Exactamente. O sea, el apeirón no es una cosa difusa y tal. Es una aritmos. Es ritmo, es respiración, es aritmética, son números, es armonía. O sea, quiero decir, incluye todas las posibilidades, ¿no? Estas 32 palabras de Anaximandro. Bueno, este es el personaje. Por lo pronto ya os he comunicado esto de Anaximandro, que tenía entre, en fin, pecho y espalda, y que era bastante difícil de articular, ¿no? Pero tenéis una idea, es un poco pesado, pero os queda la idea bastante clara, ¿no? De qué manera en Anaximandro estarían todos los pensadores, y se expresarían de una forma bastante elocuente, ¿no? Desde Klein a Bion, a los otros, a Levinas y Heráclito, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, es una cosa bastante completa, ¿no? ¿Os parece? Y dicho eso, vamos a... ¿sí? Sí, yo antes de continuar con el Majábharata, digamos, yo que, si es posible, ¿no?, querría volver al Majábharata del día pasado. Sí. ¿No? El que yo no estuve, pero que me ha dado que pensar alguna cosa. Sí. Y yo no sé si... bueno, y la quisiera decir, ¿no? Sí, sí, sí. Se trata de lo siguiente. El día pasado a mí me pareció... digamos,
captar en ti una cierta sorpresa, ¿no? Por cómo se describía qué es lo que debía hacer un rey. Como si un rey pudiera ser otra cosa. Cuando yo creo que un rey no puede ser otra cosa. Un rey es eso. ¿La maldad? La maldad. La maldad. Sí, sí, la maldad. No puede ser otra cosa. Sí, sí, yo lo veo clarísimo. O sea, pensar que hay un rey sin maldad es una ilusión. Es casi por esencia, por definición. Pero a mí me intrigaba en cómo nacía un rey. Es decir, cómo se gestaba dentro de una familia un rey. Y esto me venía a mí a partir de un caso clínico. Que brevemente, si queréis, os puedo describir. Se trata de lo siguiente. Yo recibo una llamada de alguien que yo entiendo como una madre, ¿no? Que me pide hora para su hijo que tiene un problema de pareja, ¿no? Cuando yo llego al despacho me encuentro que coincido en el ascensor 10 minutos antes de la hora con dos jóvenes con aspecto de ser pareja, dos chicos, ¿no? Con aspecto de ser pareja. Entonces les hago pasar a la sala de espera y en el momento de entrar, entra uno, ¿no? Y me explica que, bueno, que sí, que su pareja llamó por teléfono. Yo dije, no, pero no era su madre. No, era él. Dice, yo dije, bueno, me parecía que... ¿Pero entró la mujer o...? Me parecía voz de mujer, pero dije yo, no se entendía bien, no se oía bien, dije yo, ¿no? Me parecía que había sido su madre la que había pedido la hora. Dice, no, fue mi pareja. Bien, me explica que en realidad él viene porque su pareja le ha empujado a venir, como ya había hecho en una ocasión anterior, de un año, que también le habían empujado a pedir un tratamiento que estuvo realizando durante unos meses hasta que la psicóloga le dijo que lo adecuado era que fuese a ver a un psiquiatra. Y bueno, que aquí estaba, ¿no? Unos meses más tarde ya había ido a ver a un psiquiatra. Y su problema lo basaba básicamente en que tenía como una relación bastante como de dominación tonta con su pareja, en el sentido de que aparecían conflictos cuando él controlaba cosas muy pequeñas de su pareja. En el momento de hacer una tortilla de patatas, pues ponle más sal, ponle más huevo, hazlo así, hazlo así, y entonces la pareja explotaba porque podía ser una situación en la que se sintiese como muy incómodo. Me explica que es el primer hijo de un matrimonio que tiene una hermana 5 años menor, de la cual tuvo muchos celos, ¿no? Muchos celos, y que ahora las relaciones son, bueno, aceptables. Con su hermana. Con su hermana. Yo le pregunté si había celos con su pareja y me dijo que no, que de ninguna de las maneras celos con su pareja no tenía. Me estás hablando de pareja. ¿Es una pareja hetero? No, es homo. La confusión además... La confusión además es que él es extranjero y tiene un nombre de pila que se utiliza aquí, bueno, un nombre de pila como si fuese de mujer. Pero que en su país de origen es normal que lo lleven los hombres. Esta es otra confusión añadida. Entonces, él habla de unos padres bastante normales, es un ser muy querido, un padre con el que... ¿Cuál es la cuestión que tú planteas en relación con esto del rey? Exacto, termino ahora. Él se siente mal porque sus golpes de genio le recuerdan a su padre y especialmente a su abuelo. Y cuando él se da cuenta de esto, se lo pasa muy mal.
y se da cuenta de que las frustraciones las recibe mal. Por otra parte, es una persona que es licenciada, ha estudiado una carrera, pero no encuentra trabajo de su carrera y se limita a trabajar unas horas de camarero, porque sigue buscando, entre comillas, trabajo para lo que él ha estudiado, que realmente no es fácil encontrar, pero él está ahí. Entonces, yo la idea que me hice de este joven, ¿no? Es que... De este joven. ¿Has dicho esta joven? He dicho esta, pues sí, ¿no? Bueno, este joven, ¿no? Es que fue el rey de la casa, que se convirtió en un rey. Y esto es una cosa que hace que las frustraciones no sean tolerables, y esto es relativamente frecuente, que digamos, ¡ay! Este niño es el rey de la casa. Totalmente. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo se crea un rey que llega a ser al final un rey de verdad? Un rey tiránico, un rey manipulador, un rey violento, ¿no? Como el que se proponía en el texto del Mahabharata del día pasado, ¿no? Entonces, en la observación de bebés se puede ver cómo nace un rey, cómo se forja un rey, cómo se construye un rey, que luego va a ser tiránico, terrible, sí, por supuesto, manipulador. Yo pienso que sí, que la forma en que el sujeto se convierte en rey es tiranizando a los padres, sometiendo a los padres, asustando a los padres, con terror, con métodos pervertidos, en fin. Ya, pero ¿qué les lleva a los padres a esa co-construcción de un rey? Porque el niño por sí mismo busca ser rey, y para que se dé la realización... Concretamente, la imagen del Mahabharata y el ejemplo es Dhritarashtra. Dhritarashtra fue concebido, quiero decir, en primer lugar, para crear ese rey tiene que haber una concepción especial, es decir, la concepción por unos padres que han tenido unas dificultades. Dhritarashtra se dice en el Mahabharata que nace ciego porque su madre cerró los ojos, de alguna forma, ¿no? Y que de alguna forma eso influyó en su gestación, y a partir de ahí es un minusválido, tiene una minusvalía orgánica, que es la pérdida de los ojos. Sin embargo, por razones de nacimiento, se convierte en rey. Es el rey de la casa. También Pandu, que era el otro hermano, también era rey. Fue rey y era débil y pálido, y murió. Los dos son reyes, y son reyes desde la gestación, desde una... quiero decir, ¿dónde está eso? Está como principio en la gestación, está después en la crianza. ¿Cómo es la crianza de esos niños, ¿no? En fin, concretamente, este caso del que yo he hablado ahora, la cosa fundamental de este caso es esta observación que hemos tenido. Se ha guiado bajo el signo de la fobia. O sea, la madre es fóbica,
y la observación se ha hecho casi siempre en la calle. Últimamente ya ha venido aquí a la casa, ¿no? De modo que, y de alguna forma, la fobia de la madre se ha curado. Pero la educación de la madre esencialmente era de que el niño se educa, o sea, se cría con el pecho, dándole el pecho, casi exclusivamente, pero el padre está prácticamente ausente, o sea, el padre no está. Y ahí, de alguna manera, el niño se convierte en rey de la casa. Se niega la existencia del padre, ¿no? Es decir, no hay un padre fuerte, ¿no? De alguna forma, la gestación del niño rey se da en Duryodhana, que es el hijo de Dhritarashtra. Duryodhana es pervertido, es malo, porque el padre es ciego, pero es ciego de no ver, la realidad. Si yo te tuviera que contestar en relación con el seminario que estamos haciendo, ¿por qué se hace un hijo rey? Por la ceguera de los padres, porque los padres son ciegos frente a la realidad. Y vamos a continuar en el seminario de hoy explicando cómo es esa realidad y en qué medida esa realidad se expresa en el material que hay del Mahabharata. No podemos entrar en los detalles de tu caso clínico porque nos iríamos a hacer un seminario sobre esa situación. Pero en relación con el Mahabharata, te contesto diciendo, tu pregunta es muy directa en relación en la observación de bebé. ¿Por qué? Porque el rey es ciego. El rey es ciego en el sentido total de la palabra. Pero no solamente es ciego él, sino que su madre se ciega con un fular, Gandhari, que es la madre de Duryodhana, y no puede verlo, ¿no? ¿Qué pasa qué pasa en el material que vamos a ver ahora, donde se está preparando el complot? Todo esto lleva a que se haga el complot de acabar con esa cosa que se me opone. Eso que dice Anaximandro, lo que se te opone, ¿qué se hace? Lo liquido, lo mato, pero aniquilo todo. Y entonces crean una casa para meter no solo a un Pandava, sino a todos los Pandavas. La situación tenemos que continuar un poco con el argumento de esta cosa de la casa y del complot, porque en este complot están metidos básicamente Shakuni, es el que ha pensado, Shakuni, que es el tío de Duryodhana, Duryodhana, que acepta esto. Shakuni es el que tiene la idea de crear una casa de cera construida por un arquitecto Purochana, y que es uno de los mejores arquitectos, una casa excelente, y la hacen de cera con maderas tal, y poniendo aceites y cosas en todas las habitaciones, y no permitiendo que nadie pudiera salir de aquel sitio, haciéndole una zanja para que no saliera ninguno, y para que prender una chispa y todo el mundo muriera allá. Esta es la idea. Entonces, Karna, recordáis, Karna es el amigo de Duryodhana. Karna es el hijo de Kunti, es un hijo, en fin, ilegítimo, nacido en la juventud de Kunti, la madre de los Pandavas. Y este Karna tiene en sí sus deseos de ser un guerrero, un hombre de acción y tal. Y va a pelear con Arjuna, no puede, y entonces recordáis que es Duryodhana que lo hace rey de Anga, ¿no? Y entonces
este hombre se queda completamente agradecido de Duryodhana y es un hombre fiel, bueno, generoso, es todo bondad y le jura amistad y es amigo de él. Y está con él en esta situación del complot de la casa de cera. Y va y le dice, no estoy de acuerdo con la casa de cera, dice él. Esto es un acto cobarde. Deberíamos combatir con los Pandava en una batalla. Entonces el Sakuni, que estaba allí, que es el tío, le dice a su sobrino, ¿qué te parece? A la primera de cambio el Karna, tu amigo, se va de la política. Y el Karna le dice, yo no estoy dispuesto a jugar el juego de la política. Yo no soy un apostador para andar jugando como a los dados. Yo soy un guerrero. Entonces, no me estoy separando del tema porque estoy explicando las características de cada uno y voy a explicar después las características de otros seres que son diferentes. Por ejemplo, ya se empieza a ver la característica de Karna, que es un hombre honrado y honesto, y que dice no a esta cosa. Entonces el tío le dice, ¿cuáles son tus políticas entonces, rey Ganga? Y el tío dice, no me llames rey de Ganga. La corona no es el fundamento de la amistad que yo tengo con mi amigo Duryodhana. Daros cuenta de qué manera Anaximandro está aquí, en el personaje de Karna, no poniéndose en medio, no poniéndose enfrente, no siendo injusto, sino tratando de buscar la justicia. Él está haciendo esto y dice, está buscando su ética, y dice, pero cada persona tiene derecho a seguir su propia ética, dice el Karna. Entonces se quita la corona y el Duryodhana le dice, no me ofendas así, no te quites la corona, yo te continuaré siendo rey de Ganga y tal. Entonces él dice, pero si ya quieres ser mi amigo, no me llames rey de Ganga, etcétera, etcétera, y es así. Bueno, pero él, su primera afirmación es esta. Como eso no es posible, entonces él insiste de nuevo, porque el tío continuaba con las gestiones, y él vuelve a decirle, la traición no es buena para un guerrero, la decisión, la cuestión de la casa de esto no te conviene, pero yo, a pesar de todo, yo no te voy a dejar, yo seré tu sombra aún en la oscuridad, porque soy tu amigo, porque tú me ofreciste una cosa siendo hijo de un cochero y yo estaré agradecido toda la vida. Yo no te voy a dejar, pero reconoce, y le dice cosas así como, si un hombre valiente como tú mata a su oponente por traición, no puede mirar más su alma, le dice, ¿no? Dice, y yo estoy en silencio porque siempre estaré a tu lado y porque te estoy agradecido, etcétera, etcétera, y tal. Entonces, el otro le dice, pero el Duryodhana le dice, los valientes pertenecen a la misma tribu. Dice, los valientes pertenecen a la misma tribu. Entonces el Drona le dice, el Karna le dice, si los valientes pertenecen al mismo tribu, entonces los Pandavas son también de nuestra especie.
Sí, pero realmente la casa de cera se puede ver como una estrategia. No, no es una estrategia, es una cobardía. Y por otra parte, hay una serie de reyes, le dice que Karna, Madas, Salva, Shishubal, están de nuestra parte. Y en esto entra el tío, el Sakuni, y le dice, no, si yo te puedo contar también muchos más que están en favor de esto. Duryodhana se ha ganado la amistad de Asvatama, que es el hijo de Drona, que es el jefe de todos los Pandavas, y siendo también está de nuestra parte, y también Kripa, que lo convencerá y estará de nuestra parte, etc. De modo que, y entonces, por un momento el Duryodhana dice, sí, y entonces, ¿para qué la casa de cera? Si tenemos, y entonces él añade muchos más reyes que están de parte suya, Magadha, Jarasandha, Chedi, Shinshupal, Vidalva, Rumi, etcétera, etcétera. Y entonces el Sakuni otra vez le dice, cuando el niño crezca en ti, te darás cuenta de la necesidad de la casa de cera. Y entonces le sugiere, el lenguaje es como una flecha, mi niño, y la flecha puede matar tanto al cobarde como al valiente. De modo que yo he pensado que la casa de cera es una cosa necesaria, porque acabará con todo sin necesidad de ninguna batalla. Y vamos a continuar con la casa de cera. Y ahí termina un poco la discusión. Daros cuenta de qué manera la actitud de cada uno es completamente diferente, ¿no? Pero ahora os quiero mostrar otra vez la actitud de otro personaje, Vidura. Vidura está viendo que la situación está... Vidura es el primer ministro, Vidura es el hermano del rey, es el hijo de la criada. Y el rey, para justificarse, manda a llamar a Vidura. Pues se están gestando todas estas cosas. Y claro, en fin, el rey está asustado por todo ese asunto. Y manda a llamar a Vidura. Y daros cuenta del matiz Anaximandro en Vidura. El rey le dice, no te llamo hoy como rey, te llamo como hermano. Siéntate aquí. Esa es la forma de empezar el rey. No te he llamado como rey, te he llamado como hermano, porque lo es. ¿Cómo está el maestro? El maestro es Bhishma. Está muy bien, gracias a Dios. Y entonces insiste el rey, nosotros, hermano. Y le contesta el Vidura, yo soy el hijo de la sirvienta. O sea, en el momento en que por dos veces el otro intenta seducirlo, y hermano, y ahora hermano, no, yo soy el hijo de la sirvienta. O sea, lo que quiero deciros, aquí hay una diferenciación. Aquí hay esa diferenciación que está en Anaximandro. A cada cosa lo suyo. Hacer justicia a las cosas. Eso es tremendo el dicho de Anaximandro. El respeto por los hechos. El respeto por los hechos. Pero daros cuenta lo que dice, lo que continúa diciendo el Vidura. Yo soy el hijo de una sirvienta.
Y entonces el otro dice, así sea la jarra de oro o de barro, el agua del Ganges es la misma. Y le contesta Vidura, la madre no es una jarra. La semilla no tiene significado, a menos que la tierra la reciba. No puedo crecer en un vacío si la tierra no tiene significado. Somos hijos de la tierra madre. El ser hijo de una sirvienta no rebaja la posición de mi madre. Mi madre es mi identificación. El hombre nace al percibir el sentido de identificación. Te estoy contestando a tus cosas. Ves la idea. La identificación con la madre. Es por eso que te quiero. Entonces, el falso Vidura dice, es por eso que te quiero, Vidura. Cuando lo ve que está haciendo toda una descripción filosófica. Entonces, el rey, que es excluido, ¿y cómo están los Pandava? Pues sí, acaban de llegar de unas conquistas que habían hecho y con muchos triunfos, etcétera, etcétera. Entonces, Vidura, ¿qué debo hacer? ¿Debo coronar al príncipe Yudhishthira como rey ya e irme yo al campo? ¿O debo esperar un tiempo para la coronación? Ya sabes cómo es Duryodhana, que es muy terco. Todavía no ha entendido que Yudhishthira fuera la elección correcta. ¿No sería apropiado darle más tiempo? Entonces el Vidura dice, tú tienes que tomar esa decisión. De hecho, ya la has tomado. Y lo pone al descubierto. Dice, ¿cómo lo sabes? ¿Quién te lo ha dicho? Lo sabe todo el mundo. Vas a mandar a Yudhishthira a Varnavarata. ¿Quién te dijo eso? Todo el mundo lo sabe. Y le insiste el rey, ¿debo mandarlos o no? ¿Qué le contesta Vidura? Tú mismo. No, pregúntaselo a Sakuni. Y le da, pregúntaselo a Sakuni. Deberá haberte aconsejado ya. ¿Os dais cuenta de la precisión de Anaximandro? El dicho de Anaximandro. Hacer justicia. El litigio. Entonces, es que es el festival de Shiva y debe participar el rey. Entonces el Vidura dice, pero no debe ir solo, porque si no dará muestras de que no os entendéis. Si lo mandas solo a Varnavata, ¿no? No, es que la gente piensa que yo escogí a Yudhishthira, pero que a quien quería escoger es a mi hijo Duryodhana. Y entonces este le dice la gente debería confiar más en su rey, o sea, esta es la realidad. De cualquier manera, tú deberías ir acompañando a este príncipe. Y dice, bueno, bien, me lo pensaré. Entonces Vidura se va a su casa y su mujer le dice, pero
¿qué te pasa? Los ministros siempre estamos preocupados. No, ¿por qué me lo dices? Hombre, llevo mucho tiempo casado contigo, ya te conozco, ¿no? Dice, sí, tienes razón. Vengo muy afectado después de la reunión con el rey en palacio. O sea, porque yo no entiendo qué es lo que está pretendiendo Shakuni enviando a este chico a Barnabás Bata. Me parece que algo asqueroso se está engendrando. O sea, pero date cuenta cómo el comportamiento ético de este personaje es que está al cuidado de las cosas, que no se opone, que se define como hijo de la criada, o sea, y no hijo de una ilusión, de un narcisismo, como sería tu paciente, ¿entiendes? O sea, para comprender el caso de tu paciente. Por eso, me parece que te contesto a ti, trayendo esta idea de Anaximandro puesta en el personaje ¿cómo se llama? El Vidura, que es un ministro 2900 años antes de Cristo, no 600 años, que es donde está Anaximandro. Anaximandro es posterior, pero sin embargo, de alguna forma, el pensamiento de Anaximandro está pululando aquí, o es útil aquí para entender esa situación. O él nos puede ayudar a comprender las cosas hacia adelante. Esta es la situación. Hay dos episodios más que de este capítulo que no nos da tiempo a articular más. Ya habéis visto esto. Ahora viene que el padre ciego se encuentra con el hijo. El padre le dice al hijo, oye, ambos pensamos de la misma manera. Yo también quiero lo mismo que tú, pero es que yo estoy rodeado con una serie de personas, y entonces, si tenéis que hacerlo, lo que sea, dice, tendréis que hacerlo, pero tú me has pedido que yo mande a Yudhishthira a Barnabás, pues yo lo he hecho, ¿no? Y Vidura me ha dicho que no había problema en todo eso, pero que yo debería acompañarlo. Dice, ¿cómo que deberías acompañarlo y tal? En fin. Entonces el rey de alguna forma sabe las cosas, porque dice eso es lo que dijo el tío Vidura. Es por eso por lo que hagas lo que hagas, hazlo cuidadosamente. Hagas lo que hagas, hazlo cuidadosamente. Daros cuenta de la falsedad otra vez, ¿no? Dice, y el tío, lo estoy haciendo muy cuidadosamente. Y entonces el padre dice, pero ¿por qué tú y Shakuni insistís en eso? ¿Cuál es el misterio? Y el hijo le dice, olvídate de eso. Si haces esto, me harás muy feliz y me coronarán pronto. Entonces, el último episodio, no sé si da tiempo, dos palabras diré, el episodio es que el rey quiere justificarse, ha llamado a su hermano, ¿no? el Vidura, y ahora va a ver a su tío, el maestro, que es Bhisma. Es muy tarde y
Y entonces va a casa de Visma y Visma dice que está aquí el rey esperando, que es tan tarde, ¿cómo es eso? Y entonces le dice, ¿cómo es que vienes siendo rey? Si eres rey, yo puedo ir. Y él dice, ya no soy el Visma que me llevabas de la mano de pequeño. O sea, otra vez la falsedad, ¿no? O sea, y recurre a los afectos, y recurre a la construcción del rey, a la construcción del rey falso. El rey que tiene los principios que vimos el día pasado. El chacal. El chacal, exactamente, ese es el tema. Y entonces dice, en fin, es que voy a mandar a los príncipes a esto, para que los conozcan. Muy bien, muy bien. Y entonces le dice el Visma, le dice el rey, y pensaba mandar a Duryodhana. Tengo miedo porque claro la gente y el Visma dice, el deber de un rey es no temer a la gente, el deber del rey es amar a su gente. No beneficia al rey temer a los suyos, por lo tanto Duryodhana no debe ir a ninguna parte y te debes quedar aquí. O sea que se está mascando la tragedia, ¿no? Exactamente, pero lo que es interesante es que cada uno de ellos actúa de acuerdo a un principio ético que ha descrito ya Anaximandro en su la justicia, que una cosa no interfiera la otra, que cada cosa es solo negando su otro, o sea, cada cosa es negando su otro, eso es para el rey, pero existe el otro y tiene que existir, y tienes que cuidarlo, y tienes que atenderlo, que es lo que dice Karna, que es el generoso. Ese es el... Bueno, lo dejamos aquí y ya, en fin, continuaremos, pero habéis visto la conexión entre los dos, entre el Vidura y Anaximandro.